15 de julio de 2021, 7 de la mañana en Toronto. El episodio 104 de Los Trabajos y los Días, continuando con la segunda serie de Los Emprendedores. Para eso, hoy nos acompaña desde Bakersfield, en California, el doctor Héctor Arreaza, médico de familia y creador, productor, conductor del podcast Río Bravo Q Week. Héctor, bienvenido a Los Trabajos y los Días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, René. Para mí es un honor estar aquí contigo, conversando, porque soy fiel seguidor de tu podcast y me he divertido mucho con tantos entrevistados que has tenido o invitados que has tenido. Entonces, me da mucho gusto que me hayas invitado. Héctor, tú tienes una historia interesantísima en los Estados Unidos, que más o menos 14 años, el mismo tiempo que tengo yo en Canadá, tiempo similar. Tú saliste de San Juan de los Morros, Sí, estudiaste medicina en San Juan de los Morros, te fuiste de misionero a Utah, si yo entendí bien de nuestra última conversación, a Salt Lake City. Allí el plan era estar un par de años como misionero, pero te casaste, te quedaste, te reconectaste con la profesión médica estando en Utah y eventualmente una oferta de trabajo te llevó a California, a Bakersfield, en California, con toda es la familia, correcto. y ya Ujú. tienes años ahí. Tú me contabas que la gente llega a Bakersfield pensando que va a estar un rato nada más y ya tú estás echando raíces con todas las de la ley en Bakersfield. ¿Por qué no nos Sí. cuentas cómo fue tu llegada a Bakersfield? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente cuando llegaste y cómo ha sido tu evolución estando allí? Sí, mira, yo llegué a Bakersfield en el año 2014. Había vivido ya un año en Los Ángeles porque me aceptaron en la Universidad de California, Los Ángeles, que es UCLA, una universidad muy prestigiosa en California, pero también a nivel mundial. Entonces me aceptaron en esa universidad en una beca y estuve viviendo en Los Ángeles por un año, casi un año, y me aceptaron un programa de residencia en medicina familiar aquí en Bakersfield, de lo cual estuve muy agradecido porque tuve mucho tiempo tratando de entrar a un posgrado de medicina aquí en Estados Unidos, porque entrar a un posgrado realmente no es tan fácil. Hay muchos que quizás en Venezuela nos están escuchando que quisieran venir a hacer un posgrado a Estados Unidos. Y bueno, sí, es posible, porque de hecho todos los años miles de personas que venimos de otros países logramos entrar a un posgrado aquí, pero es bastante complicado. A mí me tomó 8 años. Es un poquito, se dice fácil, pero para mí fue mucho. Hay personas que lo pueden lograr de repente en 6 meses, en un año, pero a mí me tomó 8 años, porque me Ok, faltaba 8 años quizás. para entrar en el posgrado y poder comenzar a Sí, hacerlo. Muy sí, es, bien. es Y, correcto. y esa Antes de eso, oportunidad surgió, esa perdón, oportunidad apareció en Bakersfield. sí. Y cuando uno habla de California, hay dos cosas que se le vienen a la mente. Por un lado, Hollywood, las estrellas de cine, los estudios. Y por Ujú, otro lado, la tecnología en San Francisco, Silicon Valley, todo eso. sí. Bakersfield, ¿cómo encaja en esos estereotipos que tenemos en California? Bueno, en California, como te mencionaba anteriormente, tiene tres divisiones principales. Yo lo llamo los tres países de California. El país del norte, que es el país que es de la tecnología, de San Francisco, de la Bahía. Tenemos el país del sur, que es donde está Los Ángeles, Hollywood y está San Diego. Entonces es un país, digamos, el país del sur es el país que más se conoce a nivel mundial, ¿verdad? Y el país del centro, que es el país menos civilizado, quizás con menos desarrollo, donde más que todo tenemos agricultura, ganadería, y sí, somos prácticamente el ¿cómo decirlo?, el conuco de Estados Unidos, porque aquí es donde se crece o se cultiva todo lo que se consume en este país. O muchas de las frutas y las hortalizas y las verduras se consumen, perdón, se cultivan aquí y se consumen en todo el país y en muchísimas partes del mundo. Entonces, en ese país, en el país del centro, que es el más agrícola, es donde yo me encuentro. Entonces, de cierta forma, me mudé del estado Guárico, que es un estado agrícola de Venezuela, a un estado agrícola aquí en Estados Unidos. Y bueno, Bakersfield tiene una población muy variada, pero la población latinoamericana procede principalmente de México, de El Salvador y de Guatemala. Y existen algunos venezolanos, pero más que todos ligados con el área petrolera, porque también
Así como me mudé de Venezuela, un país petrolero, me mudé a un condado petrolero aquí, que es el condado de Kern. Y aquí hay algunos venezolanos que están trabajando en el petróleo también. Sí. Muy bien, entonces hay ganadería, hay petróleo y no tiene nada que ver ni con el cine ni con la tecnología. Es el granero de los Estados Unidos. Y ahí estás tú, ejerciendo medicina. Y como parte de eso, entonces aparece el podcast Río Bravo Q Week. Y la primera pregunta sería, ¿de dónde sale el nombre? Y después, pues, ¿de qué se trata tu podcast? Sí, bueno, Río Bravo Q Week, Río Bravo proviene del nombre que se le dio en español, o los españoles, los conquistadores le dieron al río de Kern, que es el río principal que atraviesa a lo largo de este condado. Se le llamó Río Bravo por los españoles, ahora se llama Río Kern, que después los ingleses al tomar posesión de estas tierras le dieron otro nombre. Pero entonces el creador del programa de residencia o de posgrado quería mantener ese sabor mexicano, ese sabor latinoamericano. Entonces mantuvo el nombre en español, Río Bravo. Pero aquí, por supuesto, hay mucha gente que me preguntan si hablamos inglés. En el programa, por supuesto, el programa se enseña en inglés, porque toda la educación médica que se lleva a cabo en los Estados Unidos se lleva a cabo en inglés. Entonces, esa es la primera parte del nombre Río Bravo. La segunda parte, Q Week, es una manera de decir semanalmente en términos médicos. Cada vez que colocamos la palabra Q seguida de una palabra, por ejemplo, de un periodo de tiempo, por ejemplo, Q Week significa semanal, Q Day o cada día sería diario. La letra Q, 4 horas, significa cada 4 horas. Entonces, Río Bravo, cada semana. Prácticamente le decimos que es la dosis semanal de conocimiento médico para nuestros residentes y estudiantes de medicina. Mira, aquí te estoy escuchando, lo tengo en Wikipedia. Q viene del latín como abreviatura médica de la palabra QE y quiere decir cada tantas, o sea, cada tantas horas, cada tantos días, cada tantas semanas. Entonces, Ajá, bueno, Q Week, el Q Week es semanalmente. Entonces, es un podcast semanal, me imagino, porque es Q Week. correcto. ¿Y de qué va tu podcast entonces? Sí, este podcast lo ideamos o lo ideé eh, pensando exclusivamente en educación médica. Los residentes, mis residentes son de medicina familiar. Yo me inspiré en una conferencia que fui en Portland, Oregon. No fue Portland, Oregon, perdón, es la otra ciudad. Bueno, queda en el oeste, en el noroeste de Estados Unidos. Ya me va a venir el nombre, ahorita te lo digo. Pero bueno, fui a esa ciudad y estuve en una conferencia médica, de educación médica, y había muchos proyectos y a mí me interesó mucho encontrar una manera innovadora de enseñar medicina familiar a mis residentes, a mis estudiantes de medicina. Nadie presentó ninguna idea de podcast, pero pensando en ese formato de que es flexible, de que es fresco, de que es fácil de escuchar, lo puedes poner en cualquier momento, estás haciendo ejercicio, estás manejando, estás haciendo compras o lo que sea. Entonces dije, bueno, ¿por qué no crear un programa en esta plataforma que le permite a los residentes estudiar un tema sencillo, que sea una discusión amena, una discusión interesante, y así tratar de incorporar principios de medicina mientras estamos haciendo cosas cotidianas de la vida cotidiana? Entonces, por eso ideé ese podcast y bueno, tuvo muy buena recepción entre los residentes, entre los estudiantes. Quizás el ánimo se ha ido apagando un poco porque sí, yo estoy allí siempre pidiéndole, por favor, vamos a hablar de hernias inguinales, vamos a hablar de hipoglicemia, vamos a hablar de hipermetropía. Entonces a veces sí los residentes dicen, ya viene el doctor Arriaza aquí a pedirnos que preparemos otro tema. Pero la verdad es que yo lo disfruto mucho y yo sé que ellos también lo están disfrutando mucho. Entonces ha sido muy gratificante para mí, para mi programa, tener ese programa de podcast. Muy bien, Héctor. Entonces te escucho decir que no es un podcast de entretenimiento, es un podcast sobre educación médica. Es una herramienta, mejor dicho, para educación médica, para beneficio de los residentes, para beneficio de cualquier otro estudiante de medicina o persona interesada en la medicina que lo quiera escuchar. Me llama mucho la atención que lo haces en idioma inglés.
y es algo que siempre es fuerte para todos nosotros los profesionales que vivimos en otro país. Nos expresamos en un segundo idioma, atreverse a tomar la palestra pública, hablar en público, salir en un video, dar una presentación, hacer cualquier cosa que implique exponerse, comunicándose en el segundo idioma. ¿Cómo fue para ti tomar la decisión de hacer un podcast en tu segundo idioma? ¿Cómo ha sido recibido? ¿Qué desafíos te has encontrado? Sí, mira, no fue fácil para mí tomar la decisión, pero en realidad lo hice porque sentía esa misión personal de educar no solamente a mis residentes, sino a cualquier persona que estuviera escuchando el podcast. Y yo sé que me metí sí, en un mercado un poco competitivo porque, bueno, no ganamos ningún dinero con esto, pero sí existen muchos podcasts médicos de alta calidad aquí en los Estados Unidos. Pero yo lo hice con mi programa en mente. Pues tenía esa misión personal de poder educar, de brindar un mensaje positivo para mis residentes, entonces por eso decidí hacer. Y bueno, el acento, por supuesto, nunca se me va a quitar, así que dije, bueno, ¿qué más? Lo vamos a hacer, vamos a ver cómo sale. Y bueno, lo que sí decidí fue hacer un guión. Ujú. No es como este que estamos haciendo, que sale muy natural, muy con mucho vocabulario, pero sí yo tengo que tener un guión. A pesar de que no lo leo estrictamente palabra por palabra, sí tengo como un esquema de lo que vamos a decir, y muchos de mis invitados, muchos de mis residentes también son hispanohablantes que tienen inglés como segundo idioma, entre ellos muchos cubanos. Entonces, sí, tenemos un guión, el cual no seguimos al pie de la letra, pero sí lo utilizamos como guía. Y fue un desafío, sí, bastante satisfactorio al final, porque es algo diferente, es algo que es como salir de tu área de comodidad, de tu zona de confort y tratar de hacer algo distinto. Y cada vez que uno hace algo distinto, cada vez que uno trata de salir de esa zona de confort, uno siempre crece como persona, como profesional. Entonces, pienso que ese sería mi mensaje para aquellos que están pensando salir de esa zona de confort, que lo hagan, que no sientan ah, no sientan vergüenza o no sientan que de repente no pueden hacerlo, porque siempre habrá un crecimiento positivo cuando intentas algo nuevo. Siempre es algo positivo cuando intentas algo nuevo. Tú intentaste esto nuevo para ti. ¿Qué satisfacciones entonces te ha dejado? Mira, muchas satisfacciones. Ya tenemos 60 episodios y Ujú. de esos yo siento que en cada episodio he aprendido algo nuevo. De hecho, el slogan que ponemos al final del podcast está inspirado en ese refrán que tenemos en español, que no te acostarás sin aprender algo más. Entonces, siempre aprendo algo nuevo. Siempre los residentes me enseñan algo a mí y yo le enseño algo a ellos. Y yo siento que ese intercambio de opiniones, de información, de ideas, ha sido lo que más satisfacción me ha traído. De hecho, como publicamos los guiones, también me ha servido a mí como un centro de referencia para mí mismo, porque a veces de repente pienso, ¿sabes qué? Claudia Carranza dijo que la hemoglobina tenía que estar en este rango cuando tenemos una enfermedad renal terminal. Entonces voy y lo busco porque tengo la opción de buscarlo y allí me aparece la información y lo recuerdo. Entonces, de cierta forma, ha sido como mi cuaderno de notas y lo utilizo con frecuencia. De hecho, por lo menos una vez al día lo consulto para buscar información que ya ha salido en el podcast. Bueno, tiene 60 episodios. Eso es muy, muy interesante, muy loable porque hay podcasts de lo que sea. Y yo conozco gente que ha lanzado un podcast, pero por cantidad. Ahora, gente que pase del 10º episodio con su podcast son muchísimos menos. Gente que llegue al episodio número 50 son muchísimos menos. Especialmente porque mucha gente cree que en algún momento va a encontrar un esquema de monetización. Y o tienes muy claro cómo vas a lograr el esquema de monetización o simplemente decidiste que no lo vas a monetizar, que es lo que estás haciendo tú, es lo que estoy haciendo yo. Y eso te permite seguir. Por un lado te permite seguir, pero por otro lado también te hace preguntarte, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Tú pareces tener esa claridad, pareces que entiendes que es para el beneficio de tu programa de residencia, es una herramienta de documentación, de enseñanza, de discusión y de práctica, lo cual le da mucha resiliencia también a tu proyecto. Sí. Eh,
Entonces, 60 episodios. ¿Cuánto tiempo tiene el podcast cuando lo lanzaste por primera vez? Mira, lo lanzamos por primera vez en marzo de 2020. Fue justamente la semana antes de que comenzara la pandemia. No teníamos ni idea de que eso iba a suceder, pero entonces la pandemia en sí fue como un poquito estaba un poquito como atravesada, ¿sabes? Porque era lo que se hablaba en todas partes. Tú encendías la radio, encendías la televisión, veías un video de internet, todo era acerca del coronavirus. Y sí lo mencionábamos en el podcast, pero no tratamos de enfocarnos en ese tema siempre, porque era un tema tan nuevo que decir cualquier cosa quizá corrías el riesgo de meter la pata, prácticamente. Entonces, yo preferí dejar ese tema un poquito de lado, mencionar de repente las estadísticas, cuántos casos había durante esa semana, las cosas que iba saliendo por medio de la CDC y todo eso, pero no me enfoqué tanto en el coronavirus. De hecho, grabamos un episodio de coronavirus en la segunda semana del podcast y sí, efectivamente, como te dije, metimos la pata porque en ese momento no se recomendaba usar mascarillas, tapabocas, pues. Entonces nosotros allí en ese podcast recomendábamos a la población o a los residentes que no utilizaran tapabocas todavía, porque no se había descubierto de que eso era una medida preventiva efectiva. Entonces más adelante, por supuesto, tuve que ir a hacer alguna edición en el script y poner allí como información histórica para Ujú. que la gente sepa de que eso se hizo ya hace mucho tiempo. Entonces, por eso la pandemia quizás no fue el enfoque principal de mi podcast, sino que nos enfocamos en cosas cotidianas que veíamos normalmente, ¿verdad? Personas con problemas de diabetes, personas con problemas de disfunción eréctil, personas con problemas de ojo rojo, por ejemplo. Y así sucesivamente. Son temas muy cotidianos que vemos en el día a día de nuestra práctica médica, de nuestro ejercicio médico como médicos familiares. Esos son los temas que abordamos allí principalmente. Ahora, tiene que haber sido una gran tentación dedicar el podcast o enfocar el podcast en coronavirus, porque precisamente el podcast nace al mismo tiempo que nace toda la situación de pandemia. Hubiera sido una plataforma para hacer el podcast mucho más conocido de alguna manera, pero también lo hubiera definido, lo hubiera puesto en una cajita. ¿Cómo tomaron la decisión de resistir esa tentación? Sí, mira, es que yo escucho muchos podcasts médicos y cuando yo los escuchaba a ellos presentar las estadísticas, toda la patofisiología de la enfermedad y los tratamientos que iban surgiendo, yo me sentía como un poquito inadecuado para abordar esos temas tan profundos. Y de hecho tengo una amiga que era infectóloga y en algún momento pensé invitarla al programa para discutir el tema, pero la verdad es que la información que salía era nueva todos los días. O sea, siempre había algo nuevo que contradecía a lo que se había dicho ayer. Muy bien, cosas cotidianas de la medicina familiar en Bakersfield, California, el podcast Río Bravo Q-Week con Héctor Arreaza. Héctor, si alguien te hace esta pregunta, posiblemente te la han hecho y tú tienes tu familia, tienes tus hijos, tus responsabilidades, tu enseñanza en el programa de residencia, tu ejercicio de la medicina normal, te tardaste 8 años en conseguir un posgrado, lo conseguiste, ya has echado raíces, estableciste tu carrera, ahora te echas encima la iniciativa del podcast. ¿Por qué tú? Eso a lo mejor lo podía haber hecho otra persona. Ujú. ¿Por qué tú inviertes todo este tiempo, toda esta energía en, en, en esta iniciativa que, pues sí, a lo mejor se lo podías dejar a un residente para que lo hiciera él o cualquier otra cosa? ¿Por qué tenías que ser tú? Sí, mira, yo siempre he tenido como mucha curiosidad con la parte audiovisual. Yo nunca he tenido quizás alguna capacitación en esto y de hecho todas las personas o la mayoría que hacen un podcast no tienen mucha experiencia, pero sí he sido muy curioso en cuanto a transmitir un mensaje. Me gustaba mucho el teatro, me gustaba tocar instrumentos, a pesar de que nunca aprendí ningún tipo de instrumento en Venezuela, pero sí tomé clases de teoría y solfeo. Entonces siempre he sido muy curioso con la parte audiovisual y siempre he querido tener un programa bien sea de radio, de televisión, donde podamos eh, tener opiniones y todo eso. Entonces, para mí fue como una oportunidad, ya que tenía los medios, tenía el tiempo, tenía el equipo, no, porque el equipo, de hecho te pregunté a ti, tú fuiste quien me guió para poder comprar el equipo necesario. Y entonces yo pienso que fue una oportunidad para mí, para poder satisfacer
ese deseo egoísta egoísta y a la vez altruista de poder desarrollar un área en el cual siempre he tenido mucho deseo de desarrollarme. A pesar de que no tengo ningún tipo de entrenamiento, así lo decidí por esa razón, porque quería crecer en ese aspecto de las telecomunicaciones, o como lo llamaríamos, del área audiovisual, y por eso lo hice, por una satisfacción personal. ¿Cuál es el impacto que tiene tu podcast Río Bravo Q Week? ¿Cómo mides ese impacto? Mira, el impacto lo podemos dividir en el área personal, mía, pero también en cada residente o cada estudiante de medicina que va a discutir conmigo en ese escritorio frente a los micrófonos un tema en particular. Ellos también tienen un beneficio, pero también sé que tenemos muchos oyentes en otras partes del mundo, que nos siguen constantemente o que nos siguen regularmente. Entonces, cuando yo veo allí en las estadísticas que alguien nos está escuchando desde Australia o desde el Reino Unido o de Irlanda o de muchas otras partes del mundo, incluso en Latinoamérica, me brinda mucha satisfacción. De hecho, lo publiqué en un grupo de WhatsApp que son todos mis compañeros de clase de la Universidad Rómulo Gallegos, y ellos sí, también comenzaron a escuchar el podcast, quizás como no lo entienden mucho, pero sí, me dio mucha satisfacción ver que mi país, Venezuela, tenía aquí un circulito de personas que me estaban escuchando allí. Entonces, el impacto ha sido, a pesar de que es más que todo personal, para mí residente, también ha tenido un impacto global, aunque quizás no sea tan notorio en este momento, pero a mí por lo menos me da mucha satisfacción que nos escuchen en tantas partes del mundo. Y sí, pienso que ha sido un impacto positivo, tanto para mí como para el resto de las personas que nos escuchen. Héctor, 14 años en Estados Unidos, ya has estado en varias zonas de la geografía estadounidense, has hecho una gran cantidad de cosas. Si tú pudieras retroceder el tiempo, sabiendo las cosas que ya sabes, tú vuelves a elegir Estados Unidos para vivir. Definitivamente. Mira, yo nunca pensé emigrar como la mayoría de las personas que hemos salido de Venezuela. Nunca teníamos esa visión de que en este momento de nuestra vida debemos estar viviendo en otro país. Pero cuando yo pienso en las diferentes opciones que tendría yo de vivir en diferentes partes del mundo, definitivamente Estados Unidos fue el lugar que me brindó a mí esa posibilidad de crecer en la parte humana, en la parte profesional, en la parte familiar, porque conseguí una esposa maravillosa que la amo y tengo dos hijos que están creciendo aquí en este país, y la verdad es que le he desarrollado mucho cariño a Estados Unidos en general. A pesar de que sí, al principio yo pensaba que nunca me iba a nacionalizar como ciudadano estadounidense, pero bueno, debido a diferentes circunstancias que pasaron en mi vida, lo decidí hacer y es algo de lo cual no me arrepiento. Soy venezolano, por supuesto, sigo siendo venezolano del estado Guárico, de San Juan de los Morros, pero también Estados Unidos ha crecido dentro de mí. He echado raíces y he aprendido a amar a la gente de este país, a las personas que me han tendido una mano amiga, a los lugares donde he vivido, donde he residido. Entonces siento que Estados Unidos es el país ideal para mí en este momento. Bueno, y uno nunca pierde el primer gentilicio, simplemente gana el segundo y crece en esa dirección, pero no significa que el anterior se borra, simplemente, pues ahora tienes dos culturas. Claro, sí, definitivamente. Y, y- y bueno, como todo extranjero, siempre uno se siente de aquí y de allá y todo lo contrario también. Entonces, pienso mucho en Venezuela, la guardo muy cerca de mi corazón. Tengo muy lindos recuerdos de mi universidad, de mi niñez en Venezuela, un lugar tan lindo como San Juan de los Morros, tan tranquilo, ¿verdad? Quizás un pueblo, pues, comparado con los estándares de otras ciudades en Venezuela. Pero sí, lo guardo muy cerca del corazón, pero también en mi corazón tengo un lugar para Salt Lake City, un lugar para West Valley City, que queda en Utah, también Park City, y así California, Los Ángeles. Entonces, siento que sí es una mezcla que pienso que a todos nos pasa, pues tenemos este corazón híbrido, un corazón que está partido en dos y bueno, es algo que nos ha tocado vivir, no lo escogimos, pero nos ha tocado vivir y, y hay que vivirlo con la mejor energía posible para lograr lo que uno tiene, porque yo creo mucho en las misiones en la vida, pienso que todos tenemos misiones que tenemos que cumplir
Y sí, yo cumplí mi misión en Venezuela y quizás en el futuro pueda regresar y cumplir más misiones en Venezuela, pero también tenía una misión que cumplir aquí en Estados Unidos. Una parte educativa, enseñar a muchas personas, tocar el corazón de algunas personas, ayudar al desarrollo de algunas áreas, porque sí he trabajado en muchas áreas en Estados Unidos que están desprovistas de servicios médicos, por ejemplo. Siento que he tenido una misión que cumplir en este país, así como tuve una misión que cumplir en Venezuela en su momento. Y nada, yo estoy aquí disponible para ser instrumento, porque yo soy creyente en Dios, ser instrumento en las manos de Dios para brindar felicidad a otras personas, para brindar algún tipo de apoyo, algún tipo de aliento, donde quiera que yo me encuentre. Héctor, ya para terminar, si alguien está siguiendo este podcast, quiere empezar a escuchar Río Bravo Q Week, ¿dónde lo consigue? Nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, principalmente Apple Podcast, Google Podcast, pero también en Spotify. Solamente colocan allí Río Bravo Q Week como semana en inglés. Allí nos pueden escuchar todas las semanas en inglés. Y bueno, en algún momento voy a grabar algunos episodios en español. Y tengo una amiga venezolana, una colega gastroenteróloga. Espero que ella se anime a poder grabar un episodio conmigo en español. Y en el futuro quizás tengamos un podcast también de educación médica en español. Pero eso sí ya está un poco en veremos, porque tengo una amiga peruana que quiere crear un podcast en español y espero que eso se pueda lograr también. Perfecto, ojalá que eso suceda muy pronto. Héctor Arreaza en Bakersfield, California, creador y conductor del podcast Río Bravo Q Week, que está disponible en todas las plataformas para podcast. Gracias por aceptar nuestra invitación, por conversar con nosotros, compartir nuestra experiencia. Ha sido un privilegio para nosotros contar con tu compañía. Igualmente, René, sabes, que estoy muy agradecido por todo lo que me has brindado, porque sí me has brindado como cierta tutoría gratuita. Me siento muy afortunado de haberte encontrado porque así pude arrancar este podcast y pienso que en el futuro quizás tenga que crear un nuevo grupo, una nueva categoría dentro de tu podcast que sean tus hijos tecnológicos, porque sé que hay muchas personas por allí que has asesorado. Entonces, pienso que muchos como yo estamos muy agradecidos de tu podcast y de la guía que nos has brindado. Quiera Dios que sí, Héctor, y que sigan los éxitos, que siga la perseverancia y tengamos muchos episodios más de Río Bravo Q Week. A nuestra distinguida audiencia, agradecerles por su sintonía, recordarles que los trabajos y los días está disponible en lostrabajosylosldias.com, todas las aplicaciones para podcast y nuestras redes sociales @trabajosdías. Ha sido nuestro episodio 104 y desde Toronto, René Mendizábal les desea paz y salud.